Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. Nosotros vamos ahora a hablar un poco de seguridad social, cuáles son los principales desafíos, cambios. Nos acompaña don Arismendi Díaz Santana, economista y un gran conocedor en la materia de la seguridad social en la República Dominicana. Don Arismendi, gracias por estar aquí. Bienvenido al espacio. Gracias a ti. En primer lugar, por darle importancia al tema y en segundo lugar, por invitarme. Qué bueno, don Arismendi. Esta conversación va a ser un poco extensa, pero muy interesante, porque la seguridad social tiene la particularidad de que es emocionante. A pesar de que la ley ya tiene varios años, todavía nos quedan muchos aspectos porque la gente lo conozca. Exactamente. Y hay que hacer este esfuerzo y este ejercicio de comunicación de manera constante, de manera que la gente pueda apreciar esa conquista social que pues ha cambiado, yo pienso. Y que hay que mejorar. Y hay que mejorarla, ¿verdad? Así es, don Arismendi. A diferencia de lo que teníamos antes de entrada en vigencia de la ley 8701 y lo que tenemos ahora, esos dos modelos, ¿qué puede decir el pueblo dominicano que le cambió para bien la entrada de esta ley 8701? Bueno, en salud, que es lo más importante, porque cuando hicimos las vistas públicas para elaborar la ley de seguridad social, la gente que asistía a las vistas públicas decía, yo quiero que privilegien la salud, porque sin salud no vamos a llegar a viejo y no vamos a tener pensión. De modo que vamos a responder en materia de salud. Mira, nosotros teníamos un seguro social que ni siquiera llegaba al 7% de la población. Un seguro social que solo protegía al obrero y que además de eso tenía un tope de exclusión. O sea que si a un obrero progresaba en su empresa y le aumentaban el salario, él salía del sistema. Número uno. Número dos, no protegía al cónyuge y protegía a los hijos cuando eran legítimos. Oye, el concepto de ese entonces. Los hijos de la calle se quedaban fuera. Y hasta un año nada más. ¿Qué tenemos hoy? No un 7%, sino un 97% de población. Toda la mujer, no importa que sea casada o que sea bajo unión libre, protegida por la ley de seguridad social. Y los hijos, hasta los 18 años, si no estudian, y hasta los 21 años, si todavía son estudiantes. De modo que eso es un cambio importante. Pero además de eso, para poner un ejemplo, por ejemplo, en esta empresa, tiene tanto derecho al plan básico de salud, quien hace el café o limpia la oficina, como el más alto ejecutivo. Y eso también es importante. Y entonces, ¿qué nos queda pendiente con respecto a la salud? Porque vamos a entrar ahorita en el tema de las pensiones, también el tema de protección de riesgos laborales, pero en cuanto a la salud, ¿qué nos quedó pendiente, don Arismendi? Oh, mucho queda pendiente, porque todavía nosotros tenemos, a pesar de 24 años de la Ley de Seguridad Social, todavía tenemos un seguro que gira alrededor de la enfermedad, que no hace el suficiente esfuerzo para garantizar la salud de la gente, para promover los hábitos saludables, para extender los años de vida saludables y que desde luego cuando ya lleguen los achaques y los problemas, entonces enfrentarlos debidamente. Nosotros todavía tenemos un sistema que vive, que hace negocio con la enfermedad. Y lo que plantea la ley 87-01 es un seguro familiar de salud. O sea, seguro, porque cuando los servicios que están incluidos, tú tienes derecho a exigirlo. No es que yo te lo voy a dar si yo puedo, no. Tú tienes derecho a exigirlo, seguro. Familiar, porque no solo protege al asalariado, sino a sus cónyuges y a sus hijos. Y de salud, porque además de la curación está la prevención y la promoción de la salud. Con lo que estamos pagando por ese seguro familiar de salud, ¿se corresponde con el nivel y la calidad de los servicios que estamos recibiendo o se justifica que esos servicios tengan que requerir un copago? La ley no contempla copago solo en un caso, y es en los medicamentos que se prescriben en forma ambulatoria. Porque si es un medicamento que se necesita para una emergencia o para una operación quirúrgica, lo que sea, un tratamiento, no, eso está incluido en el sistema. El único copago legal que es posible deducir es
cuando tú vas a la farmacia y presentas tu receta, entonces te dicen, bueno, aquí esto vale 1.000 pesos, a usted le corresponde pagar 300 y la Seguridad Social paga 700, por ejemplo. Nada más que en ese caso. Todos los demás copagos que se están cobrando son ilegales desde el punto de vista de la Ley de Seguridad Social y que por lo tanto afectan lastimosamente a la población, sobre todo a la población más pobre y vulnerable. Dígame algo, don Arismendi, porque cuando se habla de que algo es ilegal porque no está contemplado en una ley, automáticamente eso es una violación. Entonces, ¿pudiera en algún momento un ciudadano acudir a los tribunales de la República a reclamar que lo que ha estado pagándole, por ejemplo, a un médico por consulta como copago, lo que le ha estado pagando a una clínica de servicios o demanda de servicios que están fuera de lo que contempla el catálogo y sus valores, pudiera tener ganancia de causa en los tribunales en algún momento? Siempre es posible, pero con una pequeña corrección, yo no soy abogado. Sí. La demanda no sería ni al médico ni a la clínica, sino al Consejo Nacional de Seguridad Social, que fue quien autorizó ese cobro. Ah, porque hay una resolución que emitió el Consejo. Hay una resolución del Consejo, pero el Consejo es el órgano rector, pero no tiene calidad para pasarle por encima al Congreso Nacional. Ok, pero mire, eso es un dato que pasa de manera inadvertida, porque la gente generalmente se enfoca en el médico, se enfoca en la clínica, pero desconoce de que fue una decisión del Consejo de la Seguridad Social. O sea, que pudiera ser entonces, habría que evaluar si esa decisión se pudiera atacar. Se está hablando de la modificación de la Ley de Seguridad Social. En el capítulo de salud, ¿qué usted entiende, don Arismendi, que debemos entonces incorporar, actualizar o modernizar? Bueno, la Ley de Seguridad Social contempló en materia de salud, dos grandes lineamientos. Uno, de extensión de cobertura para llegar a la universalidad. Eso quiere decir, para que se entienda, el 100% de la población. Ya estamos en el 97%, o sea que se ha avanzado bastante en esa dirección. La otra parte era y es una serie de reformas ya recomendadas mucho antes de la Ley de Seguridad Social, pero que la Ley de Seguridad Social retomó e incorporó en ella para mejorar la calidad y la oportunidad y la cantidad de servicios, tanto públicos como privados, que debe recibir la población. Como tú sabes, los servicios públicos de salud son bastante deficientes. Sí. Eso no es lo que se merece la población. En consecuencia, es necesario que se trabaje en esa dirección. Y para eso no se necesita modificar la ley porque ya está contemplado en la ley. Hay algunos aspectos que sí se necesitan modificar la ley, pero que son secundarios. Por ejemplo, vale la pena, a pesar de que está concebido, establecer más claramente el derecho que tienen los pensionados y jubilados a recibir un seguro familiar de salud. Porque en este momento, si bien los pensionados del Estado, por la ley 37981, son afiliados a un plan de salud del SENASA, los pensionados de la ley 87-01, que es la nueva ley, todavía no disfrutan de un seguro. Claro, quedan excluidos. Y eso es una contradicción porque en esa edad, a los 60, 65, 70 años, es cuando más la gente necesita de ¿Y de dónde deberían entonces salir los fondos para cubrir a ese trabajador pensionado mediante la ley 8701? Es una pregunta muy interesante. Esos fondos deben... La verdad es que la ley no previó específicamente esos fondos, a pesar de que autoriza al Consejo a establecerlo. Algunos sectores, particularmente el sector empleador en su época, yo no sé todo en este momento, se han resistido alegando eso que tú estás señalando. Bueno, ¿y de dónde vamos a sacar los recursos para atender a esos afiliados? Eso aparentemente tiene razón, pero, en Dominicano siempre hay un pero, ¿qué resulta? Que la ley establece que la atención médica por accidente de tránsito no está incluida en el plan básico de salud, sino en la ley de tránsito. Porque si un motorista, si un propietario de vehículo atropella a una persona en la calle,
esa persona no, la atención médica no debe cubrir por parte de los trabajadores, que no tiene nada que ver con ese proceso. Entonces, fíjate lo siguiente, la contradicción, y por eso es muy interesante tu pregunta. Mientras se ha bloqueado darle un seguro médico a los pensionados y jubilados del sistema, sin embargo se está utilizando, y eso sí es ilegal, lo digo con toda claridad, absolutamente ilegal, fondos del Plan Básico de Salud para atender la atención médica por accidente de tránsito, que en 2 artículos está prohibido en la ley. Ya. De modo que Sí, aparece para una cosa, y para otra pero no aparece para otra. Bueno, don Arismendi, tenemos que ir a un contacto de publicidad, pero me gustaría que cuando regresemos, que vamos a entrar un poco en el tema de las pensiones. ¿Cómo no? Hubo una decisión del Tribunal Constitucional a propósito de un recurso que se le elevó, porque la edad de reclamo de los fondos que tienen que ver con los riesgos laborales, se había establecido un tope de 65 años. El Tribunal Constitucional dice que eso es ilegal, esa decisión que adoptó precisamente el Consejo. ¿Qué le parece a usted esa decisión? Y entonces cuando regresemos hablamos también de cuáles son los desafíos que siguen enfrentando las personas que van a entrar en edad de pensiones en República Dominicana. ¿Parece? Así mismo. Bueno, vamos a un contacto de publicidad. Siga con nosotros aquí en Foco Político. Ya regresamos. Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV Canal 3 Digital. Este domingo por la tarde estamos conversando con Arismendi Díaz Santana, economista, gran conocedor de la materia que tiene que ver con la Ley de Seguridad Social, entre otros aspectos más. Don Arismendi, entonces la decisión del TC revocando una resolución que emitió el Consejo que establecía una fecha límite para el retiro de los fondos relacionados con temas de reclamos, laborales no, sino de accidentes, pensiones de supervivencia, es el término. Exactamente, pensiones de supervivencia. Esa decisión que tomó el Tribunal Constitucional cambia entonces un poco la regla del juego. ¿Qué le parece a usted esta decisión? Una decisión muy bienvenida y muy necesaria. Es más, ojalá se hubiese tomado mucho antes, Sí. en ese sentido, porque el principio de la seguridad social es que tú entras a la misma una vez naces, ¿no? Sí. Y no sale nunca del sistema. En consecuencia, esa limitación que había contradecía el principio de que no puede haber desprotección dentro de la protección de la seguridad social. Nosotros hemos apoyado esa decisión, conocemos personas que estaban padeciendo de esa limitación, de esa discriminación, digamos así, y al igual que ellos lo estamos celebrando, y entendemos que hay que darle un voto de reconocimiento al Tribunal Constitucional en esa materia. Qué bueno, entonces hablemos un poco de las pensiones. República Dominicana, pues el desafío de las pensiones sigue generando debate y comienza la gente a calcular, bueno, cuando me toque retirarme, después que logre las 360 cotizaciones, no voy a tener lo suficiente porque lo que me va a corresponder es algo pírrico, dicen muchas personas. Yo le pregunto a usted, y viendo la referencia ante otros países, ¿cuál es la clave para que una persona que cumple con la edad complementaria y la cantidad de cotizaciones se pueda retirar con un salario digno? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como país para que se pueda definir, ¿verdad? Que al momento del retiro poder tener una cantidad significativa de ingresos. Mira, vamos a ver este problema en 2 dimensiones. Sí. La primera es que dentro del grupo de afiliados a la seguridad social hay alrededor de 5 millones que están formando parte del sistema de pensión. Digamos que 5 millones, 5 millones, número redondo. entre ¿no? empleados y familiares. Sí. No. O que son contribuyentes. 5 millones de trabajadores Ok, asalariados. ya. Bueno, pero de esos 5 millones, solo hay 2.200.000 que están cotizando regularmente. ¿Y cómo es eso, Arismendi? Bueno, porque te voy a poner ejemplo. Sí. Tú comenzaste a trabajar, te fuiste para Estados Unidos, o fulana comenzó a trabajar, la cancelaron y se dedicó a hacer un pequeño negocio, hay otros que están desempleados, etcétera. O sea, hay una situación de vulnerabilidad del mercado laboral, que no tienen que ver con la seguridad social, que es un problema mucho mayor que la seguridad social. Bueno, ese problema está afectando. Eso quiere decir, en buen lenguaje,
que, por ejemplo, de esos compañeros que nos están escuchando en este momento, que tienen, por ejemplo, una cotización regular y que van a llegar a los 360, si bien es cierto la pensión no va a ser suficiente, no es tan crítico como aquellos que vamos a suponer que solamente van a cotizar durante 200 meses. Ahora bien, ¿cómo se resuelve el problema de la pensión en sentido general? Y nosotros tenemos una propuesta que en algún otro momento, cuando haya tiempo, podemos venir a explicarla claro, aquí, claro. hasta con gráficos y todo eso. Claro. Mira, los países que tienen hoy un buen nivel de pensión, que son los europeos, tienen cotizaciones de un 25 o 27% para pensión. 25, 27. Por ciento del salario. ¿Y nosotros aquí cuánto estamos? Nosotros tenemos el 8.4. Oh, fresco. Comenzando por eso. Pero originalmente, cuando yo hice los cálculos de la Ley de Seguridad Social, porque a mí fue que me correspondió esa responsabilidad, yo había establecido un 12% para pensión, un 10% para salud, son 22, y un 1% para riesgos laborales, eso daba un 23%. Los empleadores y los trabajadores le enviaron una comunicación al Senado de la República, porque fue el Senado el que hizo esa ley, yo era el asesor del Senado, y diciéndole que no podían contribuir con un 23%, sino con un 22%. Con un 21%, o sea que hubo que quitar un 2%. Un 2, ahí se fue un bueno, ese 2% se le quitó precisamente a pensiones, no a salud, porque la salud era lo primero y además ya la salud era muy costosa porque era bastante privatizada la salud. Sí. Había bastante mercantilismo ya en el régimen de salud. Entonces, ese 2% está afectando, que se quitó. Si ese 2% existiera, la realidad sería mucho mejor en este momento. Número uno. Y número dos, la Ley de Seguridad Social establece claramente que había, en el momento en que se creó el nuevo sistema, había miles y miles de personas que habían estado cotizando durante décadas al Seguro Social. Entonces, la ley establece que hay que reconocerle los derechos adquiridos a esos trabajadores antes de pasar al nuevo sistema de pensiones. Pero eso no se hizo. Exactamente. No se hizo. Exactamente. Y la ley establece, le llama eso un bono de reconocimiento. Correcto. O sea, no es que te van a entregar el dinero, sino que te van a reconocer como si fuera un crédito. Un punto de partida que vas a tener. Entonces, resulta que esos trabajadores van a tener, digamos, un doble fondo. El fondo correspondiente al viejo sistema del IDCS, que según la ley se va a incrementar en un 2% real todos los años. Más es digamos, el fondo A, más el fondo B, que es lo que van a recaudar a partir de cuando ingresaron al nuevo sistema. Entonces, a la hora de pensionarse, el fondo A más el fondo B se distribuye entre los años de vida y eso da una pensión. Pero ¿qué resulta? Que el fondo A no existe, porque como tú dices, el Estado no cumplió con esa responsabilidad. En consecuencia, solo hay un fondo B. Y ese fondo B va a afectar mucho a esos trabajadores. De modo que hay una situación muy crítica. Para ponerte esta noticia, dentro de 6 o 7 años, cuando lleguemos al 2032, 2033, ¿verdad?, van a ingresar a la posibilidad de ser pensionados 1.300.000 dominicanos que actualmente están participando, porque ya tendrán 60 años o más. Pero no van a recibir una buena pensión. Entonces ahí va a haber un problema serio, porque no es lo mismo 300, 400 cañeros que se reunían alrededor del Palacio Nacional reclamándole a 4.000 o 5.000 trabajadores del ingenio azucarero, del ingenio Consuelo, que 200 o 300.000 dominicanos que se sienten humillados con una pensión muy baja. Pero entonces ahí en ese punto, Arismendi, el debate que se ha generado, pudiéramos calificarlo como falso debate de que la culpa de que ese dominicano no alcance una pensión adecuada no tiene que ver con el rendimiento de los fondos, sino tiene que ver con la cantidad de lo que se está lo que se está aportando. Bueno, ahí influyen varios factores, pero lo que tú dices es cierto y me alegro que lo digas tú. En primer lugar, no tiene nada que ver ni siquiera con el sistema de capitalización individual. Tiene que ver con el hecho, oye, si en Suecia, si en Alemania la cotización es el 27% y nosotros estamos en el 8%, ¿qué podemos esperar? Número uno.
Número dos, si bien es cierto, hay una crítica que es cierta, y es que las comisiones, la comisión que cobran las administradoras de fondos de pensiones han resultado realmente elevadas. Cuando nosotros hicimos la ley, nosotros establecimos un mecanismo para estimular a esas administradoras de fondos de pensiones que compitieran entre sí para ganarse la simpatía y la afiliación de los trabajadores. Y al competir entre sí, tenían que darle más ventaja a los trabajadores. Sí. Resulta que tú ves que no hay ninguna competencia. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. ¿Y la ley en ese sentido entonces? Bueno, no, la ley no lo puede obligar porque vivimos en un país de libre empresa. Pero mira la situación para que tú veas que hay un tema que no vamos a poder dedicar aquí porque no hay tiempo, pero que en un futuro podemos tratarlo. Claro. Señores, eso no es un problema de que público o de privado, porque aquí hay una AFP pública y hace lo mismo. Sí, sí. Esa AFP pública es una iniciativa y una creatividad de nosotros en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque cuando hicimos las vistas públicas, ya habían muchos planes privados de pensión, no podíamos eliminarlos. Claro, claro. Teníamos que reconocer el derecho a esos trabajadores y trabajadoras que tenían esos derechos. Pero tampoco podemos dejar en mano privada toda esa responsabilidad. Entonces la gente reclamaba. Entonces se creó una AFP pública por ley obligatoria para que todo el dominicano que quiera poner sus recursos ahí, porque no confía en el sector privado, lo haga. Colocar, sí. ¿Verdad? Entonces tenemos una AFP pública que es del Banco de Reserva, como es natural. Sí. Pero esa AFP pública está operando casi igual que las otras privadas. Se puso de acuerdo, se alineó entonces. O sea, ha faltado voluntad política del Estado para decir, no, mírese, usted tiene una función pública. Vamos a cambiar ciertas cosas para que la población se beneficie mejor. Bueno, eso no ha ocurrido. Terminaron entonces alineándose con el sistema. Don Arismendi, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta interesante conversación. Yo le extiendo públicamente pues una invitación para que podamos estar con más frecuencia aquí en el espacio, para que podamos educar a la gente con todos estos temas. Exactamente, muchísimas gracias. Déjame decirte, si hay un minuto sí, todavía, sí, claro. que yo estoy aquí, pero al mismo tiempo estaba invitado a un acto que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Social en este momento, para por primera vez establecer un sistema de información y educación a la población dominicana, para que esos déficits en cuanto a conocimiento y responsabilidad de la población se reduzcan en la medida en que conozca sus derechos y sus deberes. Qué bien. Porque nadie puede reclamar con lo base que no sabe, lo que no conoce. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias, don Arismendi. Así que vamos a... Ya usted sabe que cuenta con esta plataforma y en los demás medios donde nosotros también participamos para esa difusión y apoyo. Muchísimas gracias, incondicionalmente a la orden. Qué bueno, qué bueno. Don Arismendi Díaz Santana, economista, conocedor, y ustedes lo acaban de ver, de la Ley de Seguridad Social y muchos temas más que son de ayuda, y ahora está pues comprometido con una campaña educativa para sensibilizar y llevar conciencia a toda la población. Eso es un esfuerzo loable, el cual nosotros felicitamos y respaldamos. Ya volvemos aquí en Foco Político, nos queda todavía mucho contenido. Excelente.